Bienvenidos una vez más a este podcast, a este espacio informativo de finanzas, de filosofía, de emprendimiento, de distintas cosas. Emocionado una vez más por estar aquí, una vez más para poder grabar, para poder compartir con ustedes más información, más ayuda, más valor, para expandir una vez más nuestras ideas dentro de distintos temas. Como siempre, lleno de alegría, lleno de entusiasmo, porque este es un podcast especial, porque esta es la segunda parte del capítulo anterior que hicimos de ahorro. Quedaron muchos temas al aire, inclusive vamos a también a tocar muchos más temas y a profundizar dentro de ellos. Vamos a poder hablar sobre más cosas. Y como siempre, güey, ya sabes, Emilio, qué gusto volver a saludarte. No, Muy pues, contento. Muy contento de estar aquí una eh, vez más contigo. ¿Cómo estás? no, pues sí, pues estoy feliz porque esta sí era la segunda parte, porque sí nos faltó bastante, es un tema bastante extenso, y pues sí decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer la segunda parte, y pues ya por el título, pues más o menos, pues sí se van muy de la mano lo que es ahorro y objetivos personales, que fue creo que en lo que casi terminamos de hablar en el pasado, que era así determinar con los objetivos personales de lo que queremos gastar y lo que no, o lo prioritario y lo que puede ser secundario. Pero pues sí, espero que les guste. Recuerden que pues es nuestra humilde opinión. Y pues ya también es que ustedes también mediten nuestra opinión y también de ahí saquen ustedes una opinión propia que la pueden utilizar en la vida diaria. Pero bueno, los objetivos personales. Aquí, al menos en México, los objetivos personales están a veces muy volteados, porque a veces ponen los objetivos personales como una fiesta, como primordialmente. No está mal, pero creo yo al menos que para tener una fiesta tienes que ya de entrada haber cumplido o mínimo haber tenido ya una lista poco completa de algunas cosas que tú ya pagaste. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, para mí se me preguntas, ¿cuáles son tus objetivos personales? Pues de entrada yo creo que es tener pues tal vez una mejor estabilidad económica, tal vez es ahorrar para un carro, o para una casa en un futuro, o para un departamento, o también si yo quiero invertirle a mi equipo de trabajo, que no está mal, está bien. Si yo quiero una computadora, pues con con un mejor procesador, o renovar una computadora, renovar una cámara, renovar un micrófono, un celular, pues bueno, si sirve. Y después de ahí, al menos para mí, yo sí lo veo de, ok, ya tengo estas listas, yo cumplí hasta cierto punto un cierto dinero que lo pude haber gastado en esto, pero lo utilicé gastando en otra cosa. Y después de esto yo lo utilizo ya más para, ok, para lo secundario, que yo lo secundario lo pongo más como cosas así de ropa, o a veces así algunas playeras, unos pantalones, algunos tenis, tal vez empiezo a ahorrar para un viaje y así. Ojo, también, obviamente si ya estás más dentro y estás o ya vives ya como tal en el mundo real, pues obviamente como gastos principales pues es, pues de entrada, pues es también hasta cierto punto pues es pagar comida, es pagar pues los gastos de la casa o del coche o lo que sea, y pues también. Y ya, pues el secundario se mete ya como un ahorrito, ¿sabes qué? Para un viaje, para irme a Cancún, para irme a Tulum, ok, lo ahorro, o para irme a otro país, pues, bueno, voy ahorrando y me voy, tal vez voy a comprarme una playera, algo así. Y después, y ahora sí ya podré yo en un momento gastar, y yo también ya para ese entonces, yo tal vez ya tenga un pequeño ahorro para una fiesta, o sea, que voy a irme, ahorré bastante y voy a irme a un restaurante y a comer chido, o invitar a unos compas, algo así. Yo al menos yo sí más o menos tengo planeados mis objetivos personales para poder equilibrar hasta cierto punto mis finanzas y también poder ahorrar las cosas en las que no necesariamente son principales o que se necesitan gastar como tal. Pero no sé, Gerald, tú alguna, o sea, no sé si concuerdas con mi tipo de objetivos personales o si, pues no. Bueno, yo creo, quiero irme un escalón, un peldaño antes, en este sentido, y es que yo creo que los objetivos personales, financieramente hablando, dependen mucho del contexto de cada persona, no es el mismo
contexto financiero el que vive un deportista que el que vive un padre de familia, por ejemplo. Entonces, esos objetivos personales en el aspecto financiero dependen mucho del contexto por el cual está pasando la persona. Por ejemplo, tal vez para un deportista su objetivo financiero es tener suficiente dinero para poder invertirlo en su entrenamiento, en su equipo deportivo, etcétera, 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 ¿no? Y a lo mejor para el padre de familia es pagar la casa, pagar escuela, para, pagar alimentos. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, teniendo en cuenta de que es algo muy individual, muy personal, muy particular, podemos darnos cuenta de que al final del día los objetivos financieramente hablando de cada persona dependen de esta situación en la cual se encuentra. Y por ejemplo, como tú lo dijiste, Emilio, si por ejemplo tengo mis objetivos personales basados en lo que yo vivo, tengo mis prioridades y también tengo mis objetivos secundarios, ¿no? Entonces aquí la meta o el chiste o sí, la chamba, así tal cual, es saber dentro de tu contexto identificar cuáles son tus prioridades y cuáles son las cosas que son secundarias, sabiendo lo que vives, sabiendo por lo que pasas, sabiendo cuánto te alcanza, cuánto ingreso tienes, y basándote en eso poder crear una estabilidad económicamente hablando, poder estabilizar ciertos objetivos que te van a permitir tener una comodidad financiera, una comodidad económica, y de ahí se derivan distintas clientes, ¿no? Sí, de hecho, yo le pongo también a otro nombre a objetivos personales y también lo pongo como abstenerte de ciertas cosas o de una cosa que muchas veces sí, pues lo puedo decir que yo creo que a todos nos ha pasado que a veces dices, ok, tengo este dinero ahorrado y yo planeo gastarlo en esto. Y de pronto me sale un anuncio, me meto a una página de internet y, ay, es que también está esta cosa y pues en realidad pues no es necesario. Te dices, o sea, pues sí, está chido y todo, no es necesario, pero lo quieres. Entonces también tienes que como hasta cierto punto abstinarte y decir, ¿sabes qué? Sí, espérame, primero déjame ahorrar más para esto, gastar en esto y ya después veo si me compro la otra cosa, si me compro lo que vi en otra página de internet y ya veré, ya ahorro más para otra cuestión. Pero pues sí, lo que tú exactamente dijiste, pues es eso, o sea, el hecho de también de tener un contexto, porque pues también muchas veces, a veces como que a veces muchas personas lo quieren aplicar los mismos objetivos personales en todos los ámbitos. Y dices, pues no, porque por ejemplo un Claro. deportista, pues un deportista muchas veces tiene más gastos que otras personas. ¿Por qué? Pues porque tiene en un momento, pues tiene que pagar por un servicio de nutrición balanceada, por una nutrióloga, médicos, preparación física, equipo, viajes. O sea, son muchísimos más gastos que otro tipo de personas que vive de otra forma. O unos padres de familia que si tienen ya una familia pues un poco grande, pues tiene que de entrada pues tiene que pagar todos los gastos de comidas, etc, ropa a sus hijos, de él, de su esposa, también nuevamente los gastos de la casa, de los coches, de todo la escuela, de todos esos factores que pues sí, el contexto varía demasiado en cada aspecto de los objetivos personales y del ahorro que una persona puede tener. Y ojo, aquí también entramos y volvemos a lo mismo que en el otro capítulo, que una cosa también es decir, no tengo dinero, o decir, dizque que vives al día, pero también a cada fin de semana te estás yendo a una carne asada, estás comprando, o te estás yendo a un antro, o estás comprándote una televisión carísima. Entonces también es eso, que también no te desvíes de esos objetivos y también no decirte que eres tal tipo de personas porque en realidad así, lo puedo decir que sí hay demasiadas personas que viven al día, obviamente, y no podemos decir que no es cierto porque sí, hay una gran parte de la población en México que sí, pero también hay otra gran parte de la población que se gastan 24,000 pesos en una televisión, pero luego no quieren pagar
no quieren luego pagar algo que por un seguro que no pagaron en su momento o una tarjeta. Entonces sí, luego es el problema de no estar bien informados y no tener esa responsabilidad financiera de si utilizo esta tarjeta para gastar en esto, me voy a comprometer al día de la fecha de corte, pues también pagarlo y no endeudarme, y que la deuda se haga de una forma inmensa y ya termines con una deuda gigante que pues puede poner tu economía en riesgo. Exactamente, y como tú lo dices, Emilio, inclusive de hecho, bueno, ustedes, público, saben que nosotros grabamos desde distintos lugares y regularmente echamos una platicada antes de empezar con los podcasts. Y de hecho este podcast, este capítulo se iba a llamar Límites y Presupuesto. Y creo que es un tema que es muy importante y ahorita lo que acabas de decir tú, Emilio, creo que es una gran puerta para entrar de lleno a esta pequeña sección del capítulo, y es el hecho de aprender a limitarte, güey, ¿sí? El hecho de, ok, tengo dinero, tengo X cantidad en mi cartera, tengo X cantidad en el banco o guardado, ¿para qué lo voy a usar? ¿Sí? Lo voy a usar para comprar la tele, lo voy a usar para la fiesta, lo voy a usar para invertirlo en algún lado. Entonces, establecer esas prioridades, establecer esas metas principales, para qué de verdad estoy ahorrando, para qué de verdad estoy salvando ese dinero y cuál es lo secundario, para qué voy a permitirme algún lujo, para qué voy a permitirme, no sé, a lo mejor gastarlo en una fiesta, en una reunión y después sincerarme y decir si de verdad me alcanza, ajustarlo dentro de mi presupuesto, dependiendo de cuánto gano, para qué está destinado cada parte de ese ingreso y después reconocer si de verdad me alcanza o no. Y si no me alcanza, aprender a limitarme, aprender a decir que no, o sea, decirlo sin miedo, ¿no? O sea, que te inviten a algún lugar, tus camaradas, etcétera, etcétera, y aprender a decir que no, y sin ese miedo de verga, pues es que si les digo que no, pues van a pensar que no me está yendo bien en el trabajo o no estoy generando dinero. O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, simplemente es decir que no porque estás guardando ese dinero para una meta principal, para una meta que para ti es mucho más importante, más prioritaria, que a lo mejor ir a una fiesta y gastarte el dinero en biela o en una tele, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo que comenté en un principio, ese contexto te va a permitir saber cuáles son tus prioridades y algo que dijiste, Emilio, y que es muy importante, tus prioridades económicas y financieras no son las mismas que la persona que tienes enfrente, no son las mismas que las de tu amigo, porque son contextos extremadamente diferentes y eso regularmente crea o hace que queramos establecer las mismas metas financieras que alguien más, cuando en realidad no nos damos cuenta de que el contexto por el cual estamos pasando es diferente, los ingresos que tenemos son diferentes, el tiempo de ingresos que tenemos es diferente, las deudas son diferentes, es un mundo completamente diferente al de la otra persona. Entonces, y yo lo dije en el primer capítulo de ahorro, es necesario y es indispensable ser honesto contigo mismo, contigo misma en el aspecto financiero, ¿sí? Ser sincero contigo en el sentido de no me alcanza, ser sincero contigo en el sentido de voy a guardar este dinero para algo más, porque para mí es más importante esto que esto, y aprender a decir que no, aprender a limitarte, aprender a inclusive a sacrificar ciertas cosas por ir por la zanahoria grande, ¿no? O sea, no quedarte en ese camino, no permitirte esa seducción de a lo mejor tú estás guardando dinero para, no sé, inclusive para entrar a la universidad o para comprar equipo para tu trabajo, o para invertirlo en algún lado, esa es tu zanahoria grande. Pero a lo mejor en el camino se te atraviesa una fiesta, o que el Buen Fin, o que los descuentos en no sé dónde chingados. Entonces ahí es donde te tienes que sentar, tienes que evaluar la situación y decirte a ti mismo, ¿me alcanza o no me alcanza? Si te alcanza, pues bueno, o sea, nunca está de más darse un lujito. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en eso, Emilio? O sea, Sí, yo creo que claro. tú y yo y quien sea, cuando nos alcanza, pues por supuesto que nos hemos permitido un lujo. Pero cuando no nos alcanza, ahí viene lo interesante, güey. Cuando no nos alcanza, ahí es donde se pone a prueba nuestra disciplina, donde se pone a prueba
nuestra ambición por llegar a esa meta grande, ¿sí? Y ahí es donde, o sea, donde tú vas a decidir si te vas a conformar con algo chiquito, con algo que se dio en el momento, o si vas a sincerarte contigo mismo, vas a limitarte y vas a decir, no, a esto no, en esto no voy a gastar, esto no me lo voy a comprar, porque yo voy por algo mucho más grande, voy por algo que está mucho más adelante que yo. Y es ahí donde se pone en práctica todo esto que hemos hablado, ¿no? Donde se pone en práctica el autoconocimiento, donde se pone en este, los límites, donde se acerca la cultura del ahorro inclusive. Entonces son cosas que nos hacen de cómo funciona en un sentido práctico el aspecto financiero y de las finanzas personales. ¿Tú qué opinas, Emilio? Sí, de hecho, o sea, sí, a veces es lo que pasa que también, y aquí voy con esto, que también muchas veces las personas, por ser compa de alguien, pues a veces una persona, oye, préstame tanto, y Sí, sí, dices, sí, ese tema es muy bueno. sí, o sea, sí te lo puedo prestar, porque sí puedo tener ese dinero, pero me quedo justo. Y muchas también por ser tu compa, terminas debiendo un buen. Y si no, también dices, oye, pues esta persona no es muy buena, así que, o sea, por algo me está pidiendo dinero, es porque tal vez no es muy buena con las finanzas y de acordarse que tengo y que tiene que pagar y todo, y no va a tener la responsabilidad de gastarse bien el dinero. Pero pues muchas veces también la misma gente por compas le dice, ¿sabes qué? Sí, te lo doy. Y ahí van y luego es el problema, que también una cosa es, y eso sí yo lo puedo decir, hablando de finanzas, pues que sea tu compa y todo no significa que vayas a arriesgar aparte tu economía con tal de hacerle un favor. Y porque aunque te diga, es que tú me hiciste o yo la otra vez te ayudé, dices, sí, pero pues también, pues tú me pudiste, yo te pedí a ti porque yo sé que tú tienes la posibilidad, pero si yo no la tengo y me quedo justo, y si pasa una situación, pues yo en realidad no voy a saber para dónde correr, o sea, no te voy a decir, oye, préstame porque tú necesitas dinero. Entonces, eso a veces pasa también el hecho de que no se ponen del lado de la persona y muchas veces también por modas, o más que por modas, sino por quedar bien, terminan pidiendo dinero. Y luego, si esa persona se le conoce que no tiene muy buenas formas de ahorrar o no saben qué gastar bien el dinero, o también no tiene una memoria excelente, entonces se le olvida y cosas así por el estilo, pues bueno, tienes yo creo que de entrada sí pensar bien a quién le prestas, a quién le das dinero y si de entrada sí vale la pena prestar dinero. Ya sé que muchas veces sí piensan en, ay, qué egoísta o qué mal amigo. Pues sí, pero también hay que tener en cuenta que una cosa es ser mal amigo y otra cosa es eh, arriesgar una economía o arriesgar tu patrimonio por una causa que en realidad es ajena a ti. O sea, si no fuera ajena, si dijeras es un familiar y se necesita, pues creo yo que hay más apertura y dices, ok, sí, vale, lo doy. Porque yo sé que esta familiar hizo tanto por mí, yo sé que aparte es de la familia y la familia también se trata de cuidar, pero sí también, pero sí se sabes que esto es ajeno a mí. Yo ni sé ni, o sea, yo única persona es acá, es mi compa, pero lo demás yo no sé ni de qué me está hablando. Pues aguas, estás arriesgando el dinero que algo pase, o sea, y ese es el problema, que muchas veces sí arriesgan dinero y ha pasado, que luego terminan debiéndole mucho al compadre y luego ya no te termina hablando y así. Entonces, por una cuestión, terminas perdiendo dinero, terminas perdiendo amigos y terminas también perdiendo o quedándote en una deuda muy grande por otras cuestiones que tú no pudiste haber dado ese dinero. Pero pues Claro. sí. Sí, no, Entonces, uh-huh. sí es una problemática que al menos aquí en México sí es bastante común que sí pase. Sí, no, y es algo común, como tú dices, y en el hecho también de esa seguridad, ¿no? Esa seguridad que te puede o no dar al prestarle dinero a ya sea una persona, un familiar, un amigo, un compadre, etcétera, 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 ¿no? Pero entrando a este punto de la seguridad económica, creo que es bien importante, tú ya lo dijiste, Emilio, en el sentido
de reconocer si cuando, por ejemplo, presto dinero o cuando voy a hacer algún gasto, etcétera, etcétera, si me quedo justo o no, si de verdad mi cartera va a resentir ese golpe o puede ser algo que me puedo permitir. Y después de eso, la seguridad que debes de tener en el sentido, y la confianza, en el sentido de, pues le voy a prestar dinero a mi amigo, le voy a prestar dinero a mi familiar, yo sé que me lo va a regresar en algún punto, ¿no? Porque confías y tienes esa seguridad de que dices, pues es que lo conozco, o sea, yo sé que me va a responder. Entonces, entramos a este juego interno en el sentido pues, o sea, ¿tienes la seguridad o no tienes la seguridad, etcétera, etcétera? Pero entra en un tema muy... Es un tema trabajando, que creo que también te puede dar mucha más seguridad en el aspecto, inclusive financiero, cuando no esperas nada de nada, ¿sí? O sea, o sea, y me refiero en el sentido de, ok, presté 500 pesos, en mi mente yo sé que 500 pesos nunca van a regresar, aunque los haya prestado. O sea, yo sé que ya no van a regresar, porque no espero que me... O sea, aunque yo estoy consciente de que esta persona tiene una previsión que va, pero como de que ya nunca va a regresar. Se está cortando mucho, ¿eh? Este, bueno, 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 bueno. Ahí creo que ahí está. Pues repite desde el Bueno, principio, después de que yo hablé, repítelo, a ver si se escucha bien. ¿de qué estamos hablando? De prestarle dinero al compa. Ah, sí, 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 ¿qué fue lo último que dijiste, güey? De que por moda o por Ah, sí, compañerismo sí, le sí, sí. Ujú. terminas prestando, sí, ajá. Cierto, cierto. No, y como tú dices, Emilio, esto es común, es algo que se da diariamente en diversos contextos, en diversos ambientes, y este hecho de prestar a algún amigo, a algún familiar, genera dos cosas muy, muy interesantes, dos vertientes que creo, al menos en lo personal, son muy curiosas. Y una es la seguridad que puedes tener al momento de prestar. Sí, o sea, de verdad, sincerarte y decir, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, si prestas algo, reconocer si te estás quedando justo, o sea, si te estás quedando así tal cual, a raya con lo que puedes vivir, o si es algo que te puedes permitir, ¿no? Si es a lo mejor un gasto que en caso de que no regrese, no va a haber un problema con tu cartera. Que al final de cuentas, pues la confianza que tienes para con tu compadre, para con tu amigo, con tu familiar, es suficientemente fuerte como para decir, no, pues se lo presto, pero en tal plazo o en tal momento, ese dinero va a regresar a mí. Entonces, yo creo, y creo que esto es algo que va a ser una constante dentro de muchos capítulos hablando de finanzas personales, en el sentido de que es bien necesario y es indispensable la sinceridad en las finanzas, güey. Yo creo que estás de acuerdo conmigo en el hecho de que reconocer y saber ver y vislumbrar y aceptar cuando no te va bien financieramente y cuando te va bien financieramente es de mucha y gran ayuda para poder formar estrategias, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, financieramente hablando. Este tema de la sinceridad en cuestión de finanzas te permite, una seguridad para con tu cartera, dos, una seguridad para cuando vayas a hacer un gasto y una confianza cuando quieras entrar a mundos de riesgo, cuando quieras entrar al mundo, por ejemplo, de las inversiones, por ejemplo, cuando quieras hacer un gasto fuerte, o por ejemplo, cuando quieras, no sé, levantar una casa, etcétera, etcétera, y sepas si de verdad eso te alcanza en un corto, mediano o largo plazo. Entrando a la segunda vertiente, que creo también es muy interesante, y este es un tema un poquito más
yendo a la cuestión personal, yendo a la cuestión, inclusive podríamos decir la filosófica. Y es algo en lo que yo he estado practicando y trabajando durante un tiempo para acá, es el hecho de no esperar nada de nadie, ¿sí? Y aplicándolo en este sentido financiero, en el sentido de no esperar nada de nadie, si yo presto, por ejemplo, 500 pesos o 1000 pesos o X cantidad de dinero, yo en mi mente creo un escenario en el cual ese dinero ya no va a regresar, ¿sí? Y o sea, obviamente tienes la confianza y dices, pues tiene, o sea, ya yéndome a un tema técnico, pues dices, no, o sea, pues la persona me lo va a regresar en X cantidad de tiempo y si no me lo regresa se van a generar intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas más técnicas, ¿no? Pero en el sentido de poder, crear ese escenario en tu cabeza, crear ese escenario que te permita ver cómo sería la situación en caso de que no regrese. Porque, y creo que esto es algo curioso dentro de las finanzas, Emilio, en el sentido de que nos gusta verlo todo de color de rosa. Sí, nos gusta verlo todo como que siempre nos van a regresar el dinero o siempre nos va a alcanzar para tal cosa. Pero creo que también el hecho de poder maniobrar en tu mente con estos escenarios donde las cosas salen mal, te permite dos cosas: generar confianza, ¿sí? Aprender y saber si tu cartera puede aguantar golpes de ese índole, de ese estilo y de ese tamaño. Y dos, poder generar estrategias que te permitan, en caso de que algo salga mal, poder brincar ese obstáculo e ir a lo que sigue y que no te afecte tanto en un aspecto económico. Yéndome específicamente al sentido de que no esperes nada de nadie, o sea, por ejemplo, si tú prestas X cantidad de dinero, crear ese escenario en tu cabeza en el cual ya no regresa, para poder saber si de verdad vas a permitirte golpes de ese estilo, para poder saber si vas a permitirte prestar más seguido también. Y volvemos a este tema de límites, ¿no? Saber cuándo decir no, saber decir y reconocer cuando ya no te alcanza algo, cuando no puedes prestar ese dinero, o sea, y tomarlo de la mejor forma, en el sentido de que, pues es mi amigo, es mi familia, es mi compadre, no sé, y aunque me está pidiendo dinero y aunque lo quiero un chingo, no puedo permitirme este golpe en mi cartera. Reconocer y limitarte, y eso te va a permitir una estabilidad financiera mucho mayor, una estabilidad financiera con mucha más seguridad y comodidad que si estuvieras todo el rato con esa incertidumbre de si va o no regresar el dinero, de si o no va a rendir las cosas. Yéndome por ese lado, creo que es una faceta a la cual te puede, no es por otra cosa, sino que te permite seguridad, te permite especular con ciertas situaciones y te permite saber qué tan bien parado estás financieramente hablando. Sí, de hecho, o sea, es que lo dijiste la mayoría de las cosas y sí son ciertas, porque también muchas veces, y aquí hay que hacer un paréntesis, eh, no importa que sea, y eso lo dije, no importa que sea tu compa, hasta tu familia a veces, no importa, primero, y va a sonar a veces egoísta esto, pero muchas veces, pues en realidad, el bienestar de las personas o el bienestar tuyo y de tu familia, pues para eso tienes que ser egoísta con los demás, hasta cierto punto. Entonces, por lo mismo, o sea, sí es de que sí, o sea, eres muy mi carnal, pero aguántalo. Y también, si vas a prestar dinero, y como tú lo dijiste, Yaral, es también, ok, lo presto, pero tengo que tal vez, lo presto y considero que esta persona me lo va a regresar, ok, entonces tengo que hacer esta estrategia para que yo lo pueda recuperar y no termine en una pérdida y pueda recuperar ese hoyo que ahorita destapé para poder dar ese dinero. Entonces, sí, Claro, pero también no solo darlo, también por ahí se va. Porque también muchas veces sí es de que, y a veces, y esto se ve más en los negocios, en el hecho de que te doy dinero, pero yo quiero ver cambios. O sea, no quiero ver que ese dinero se vaya en una fiesta. No, o sea, si te doy ese dinero, te lo estoy dando porque yo puedo, porque yo tengo una estrategia para poder recuperarlo, pero yo también quiero ver una respuesta a eso, que hay una mejoría en cierta estrategia de ventas, en una compra de cierto material, en cosas por el estilo que nos beneficia, que beneficia como empresa. Eso se ve bastantito y es también por lo mismo
que los límites siempre son necesarios y los presupuestos también, porque también muchas veces se necesita a veces tener un ahorradito para en caso de cualquier cosita que vaya a suceder. Porque siempre, obviamente, si eres una persona que vive al día, pues obviamente pues, es difícil. Pero también, y lo vuelvo a repetir, una cosa es vivir al día, y otra cosa es decir que vives al día, pero estás yendo de viaje cada fin de semana y te estás gastando mucho dinero en algo que lo pudiste haber ahorrado. Y tal vez hasta te pudiste haber ahorrado y lo hubieras utilizado para un viaje todavía más grande, o lo hubiste ahorrado para algo más chido, como un coche, una casa todavía más grande, algo así, modificaciones, un nuevo celular, una nueva computadora. Entonces siempre llegamos a ese punto del hecho de que los objetivos personales sí están bien, hay que plantear en los primordiales, que si traes una familia, pues también es tener el bienestar para tu familia y después de eso, pues también tener los límites que le puedes poner a cada, los límites y presupuestos que puede tener y que tiene que tener cada objetivo personal, que no se gasten tantos en unos, que no se gasten tantos en otros y que también se le tenga o tenga un trasfondo en caso de que algo ocurra en el camino. Entonces, no sé qué opinas ahí de eso, Gerard. Claro, no, sí, es ese, inclusive ese punto que tocaste sobre tener ese guardadito, sobre tener ese ahorro, por cualquier eventualidad, creo que es un punto que tocamos en el capítulo pasado. Claro, en una magnitud mucho más grande, ¿no? En el sentido de si hubiera otro colapso económico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que ese tema, y es que me gusta mucho la base, me gusta mucho ese, esos cimientos que tiene ese pensamiento. Y no sé si ya mencioné esto en el capítulo pasado, pero si sí lo mencioné, pues lo vuelvo a mencionar, chingue su madre. Pero quiero recalcar este punto en el cual está bien si tienes que jugar a la segura durante un tiempo. Volvemos al tema de las apariencias, ¿no? O sea, no tienes que aparentar que te está yendo bien ahora, o sea, no es necesario. O sea, es tu vida, vas a tu tiempo, vas en tu proceso y no es Correcto. necesario que digas, no, es que soy emprendedor y como soy emprendedor estoy ganando los miles o millones de pesos. No, o sea, el proceso en el que vas tú es diferente al que va otro y no es necesario aparentar, no es necesario que demuestres comprando cosas que a lo mejor ni siquiera te alcanzan. Y entonces, yéndome sobre esa línea, yéndome en ese sentido, está bien si tienes que jugar a la segura durante un tiempo, si tienes que ahorrar, si tienes que crear un guardadito, si tienes que salvar dinero durante un tiempo, jugar a la defensiva para en el futuro poder jugar a la ofensiva, para en el futuro poder invertir, para en el futuro poder meter ese dinero en algo más grande, o inclusive como lo platicamos hace unos momentos, ¿no? Con la zanahoria, bueno, con la zanahoria grande, o sea, pues, si tu meta financiera, si tu objetivo personal financiero es, no sé, tener tanto dinero como para levantar una casa, un patrimonio para tus hijos, o si es para invertirlo en tu equipo de trabajo, o si es para invertirlo en algún tema de inversiones, de bolsa, de algún negocio. Pues regularmente no consideramos esta estrategia en el cual también está el lado en el que podemos comer mierda durante 10 años, limitarnos lo suficientemente en gastos, no comprar los pinches tenis de 5,000 pesos, para después en un futuro poder permitirnos crear o perseguir o alcanzar esa zanahoria grande con ese dinero que hemos guardado durante ese tiempo, ¿no? Y creo yo que, inclusive me gusta mucho esta, por así decirlo, metáfora, en el cual creo que vale mucho más una victoria grande pensada a 10 años que microvictorias chiquitas en un plazo así de 5 años o inclusive de 10, ¿no? Porque, o sea, puedes aparentar, puedes decir que estás ganando. Puede que sí, o sea, puede que ganes durante 5 o durante 10 años, pero en la vida, o sea, en lo macro, si te la pasas gastando, si te la pasas
desperdiciando tu dinero en cosas, una, que no son prioritarias para ti, dos, que no te van a generar un retorno de ingresos, tres, que te van a dejar sin dinero tarde o temprano, vas a perder a largo plazo, vas a perder en lo macro. A diferencia que si te atreviste a sacrificarte durante 10, durante 15 años para después ir a la ofensiva, creo que ahí es donde vienen las victorias, creo que ahí es donde de verdad se define quién de verdad está buscando esa zanahoria grande, quién de verdad lo está pensando para la perpetuidad y quién lo está pensando para solamente aparentar que están ganando un juego que para empezar es infinito. O sea, hoy puedes ser millonario o puedes considerarte con dinero y el día de mañana va a venir alguien más y te vas a morir tú y en 100 años va a haber más cabrones y así, ¿no? O sea, y es un juego infinito, es un juego que no va a terminar nunca y que al final de cuentas es esa perpetuidad, ese pensamiento pensado, vaya la redundancia, para algo más grande, para una subsecuencia de años, inclusive para tus descendientes, puede permitir abrir un abanico con muchas más oportunidades, con muchas más posibilidades financieras que si quieres aparentar que estás ganando porque tienes los tenis de 10,000 pesos. Sí, de hecho, muchas veces el ahorro, y casi siempre el ahorro se lleva muy de la mano con el minimalismo. Porque, pues en realidad el minimalismo es tener ciertas cosas de un valor pues un poco alto, pero que solo tengas esas. O sea, que voy, o sea, por ejemplo, unos ciertos tenis que te gustan, que en lugar de tener 10 pares, tienes 2 pares. Ok, esos pares los utilizas y todo, te gusta, pero pues te sientes cómodos con ellos y ahorras para luego tener tal vez cambiar esos tenis y tener tal vez un poquito más. Por ahí va y se relaciona un poco el minimalismo con esto. Y de hecho, ahí te va, Gerald. Hay un ejercicio muy chido que yo muchas veces hago, que es un ejercicio estoico, que se Ok, ok. llama, es en latín, es Sí, premeditatio, ubico el estoicismo. ajá, es Ujú. premeditatio malorum. ¿Qué es eso? Y Ok. se lo recomiendo para la gente que nos está escuchando. Es pensar en todos los problemas con inconvenientes, crisis y más cosas que pueden pasar y estar como preparados para esas posibles causas. O sea, que voy, por ejemplo, ok, choco, o sea, no, hay un accidente vial donde yo estoy involucrado, ok, ¿qué puedo yo hacer? Pues bueno, yo puedo tal vez hacer un ahorro, desde antes tener un ahorrito, porque tal vez me puede alivianar un poco por mientras se va a arreglar el coche o lo que se tenga que hacer. Y así hay bastantes tipos y este es un ejercicio, hay muchos ejercicios estoicos que te ayudan a este tipo de situaciones, hay bastantes ejercicios que te ayudan a este tipo de situaciones, donde tú también, porque muchas veces el problema y lo dije en el primer episodio, en la primera parte que fue, es que en general la mayoría de las gentes, de la mayoría de las personas, les dan dinero y el dinero se quema en las manos, así, Exacto, claro, sí, sí. rapidísimo. Y en realidad pocos nos ponemos a pensar y dices, ok, si pasa esta situación, y también obviamente las que tengas a tu alrededor, y dices, ok, si pasa esta situación, si tal vez me enfermo o algo así, ok, pues puedo ahorita ahorrar, y este dinero que tal vez hubiera sido para un viaje, lo ahorro mejor y ya lo tengo. Entonces, si me pasa algo o puede pasar algo, ok, ya lo tengo destinado para medicinas, para el hospital, etc, etc, etc. Entonces, siempre hay que como que estar, no, obviamente creo que es casi imposible que tengamos todas las formas diferentes posibles de que algo nos pueda pasar. Pero tratar de prevenir las que están más cercanas o que crees tú que puedan estar más cercanas a tu realidad. Eso sí Claro. creo. Pero, pues sí. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar? No, bueno, en ese sentido, como tú lo dices, sí coincido totalmente contigo, es indispensable. O sea, no en el sentido de que puede ser buena idea, no, es indispensable tener algo que te asegure un colchón, por así decirlo, en caso de alguna eventualidad, ¿no? Porque es cierto, o sea, nunca sabemos si algo nos va a pasar, no, o sea, no tenemos seguridad de nada en sí. O sea, el día de mañana, o sea, me puedo morir yo o puede haber algo
que afecte, me afecte a mí o a cualquiera en un sentido financiero, y tener un plan de más, una estrategia que te permita aguantar golpes de ese estilo, nunca está de más, güey. Nunca está de más, y creo que es algo que está muy sobrevalorado. Sí, o sea, en el sentido de que yo sí creo que es algo necesario y es indispensable tener ese colchón por el hecho de que una eventualidad de ese tipo nadie te la asegura, ¿sí? O sea, como en 10 años me puede ir bien y no me puede pasar nada, como en una semana o en 10 días puedo perder todo mi dinero. Entonces, Claro. claro, entonces el tener esa seguridad, inclusive lo hablamos también en el primer capítulo de ahorro, por ejemplo, en la estrategia que yo planteé de una estructura financiera resiliente, las dos primeras canastas son de seguridad, o sea, son hacia la segura 100%, justamente para prevenir cualquier cosa que pueda llegar a afectarte en un futuro, ¿sí? O sea, porque el día de mañana yo puedo empezar un negocio y como le puede ir bien, le puede ir mal, puedo perder todo mi dinero ahí, o mi familia, o alguien de mi familia se puede enfermar y voy a necesitar dinero. Y entonces, cuando no tenemos estas estrategias, cuando no tenemos estos planes que nos permitan, nos permitan aguantar golpes de este estilo, se nos vuelve un caos, güey. Y no sabemos qué hacer, y luego ahí estamos pidiendo prestado, y entramos a estos temas en los cuales te endeudas con tarjetas de crédito, y entonces creo que también dentro de las finanzas siempre es bueno ver los peores escenarios posibles. No por ser pesimista, sino por saber crear estrategias para prevenir alguna eventualidad fuerte que pueda dejarnos en una mala posición o nos pueda dejar mal parados. Entonces, nunca está de más, de verdad se los digo a todos aquellos que están escuchando el podcast, nunca está de más tener un colchón de seguridad que te permita aguantar golpes fuertes económicamente hablando. Sí, pues sí, y de hecho, muchas veces este tipo de ejercicios, pues sí se razón de que el pesimismo que a veces sí entra, y pues no, en realidad, pues más que pesimista, pues es Es más, realista, es realista. ajá, es realista, y pues también, pues es lógico, algo va a pasar, o sea, no podemos decir no va a pasar nada, claro que sí, por mínimo mayor que sea, va a pasar. Pero Claro. pues bueno, pues ya casi 50 minutos. Una segunda parte que pensé que iba a haber menos, ¿no? Sí, sí nos echamos bastante tiempo en esto. Sí, salieron varios temas, y bueno, al final de cuentas, como ya lo dijimos en el piloto, todo se relaciona en algún punto. Puede parecer inclusive que en ciertas ocasiones suenen temas que son un poquito repetitivos, pero es que, bueno, no sé si esto ya lo dije en algún podcast, pero es algo cierto, o sea, existen como 15 o 20 verdades, así, en total. Pero lo que es indispensable o lo que es necesario es encontrar esas formas para presentarlas, encontrar distintas formas para poder darlas a conocer, para poder compartirlas. Y básicamente es lo que tratamos de hacer en este segundo capítulo de ahorro. Venimos con el mismo tema, que es salvaguardar la integridad económica de las personas, que es algo necesario, es algo que ha afectado actualmente. Con la pandemia de 2020 se vio reflejado que la cultura del ahorro es más que nunca necesaria, no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, al final de cuentas, lo que se busca es poder ayudar o poder, de distintas formas, permitirle a las personas que puedan crear esas estrategias, que se animen a entrar en este mundo de la cultura del ahorro, en este mundo del tema financiero, aplicado en la vida personal, y que claramente no es otra cosa, no es para otra cosa que solamente para algo que les va a permitir tener una vida más estable, una vida mucho más segura, mucho más cómoda, sin tantos problemas, con menos incertidumbre inclusive, porque como ya lo dijimos en algún capítulo, Emilio, la desinformación está al día, ¿no? Y entonces también ese tema de poder compartir experiencias, poder compartir información que nosotros poseemos, que al final de cuentas está disponible en cualquier lado, creo que es de gran ayuda para poder
permitirse poder divagar dentro de tu mente. ¿Qué podría ser? ¿Cuáles son las vertientes que se pueden desplazar dentro de este tema financiero? Y a final de cuentas es algo meramente práctico. O sea, ahorita nosotros nos podremos sentar otras 2 horas a hablar sobre temas financieros, pero a final de cuentas lo que queremos es que esto se lleve a la práctica, es que esto lo puedan aplicar en su vida, lo puedan aplicar en su contexto y que les sea de ayuda, que les sea útil para poder crear ya sea una estructura financiera, ya sea empezar con la cultura del ahorro, ya sea en temas de inversiones, ya sea si quieres empezar un negocio, etcétera, 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 y que lo puedas aplicar, que te sea de ayuda y que te permita experimentar con muchas más cosas que existen dentro de este mundo. Pero vuelvo a lo mismo, simplemente queremos crear esa chispa, queremos jalar el gatillo para que ustedes se animen a experimentar, a entrar dentro de este mundo, que la verdad es que no es nada complicado, no es nada del otro mundo, es algo, inclusive es algo muy divertido, es algo bello, es algo interesante, inclusive hay muchas vertientes que son curiosas y tienen varios temas que dices, wow, o sea, te diviertes, la verdad es que te diviertes, no hay una razón para pensar que el tema de las finanzas es aburrido. La forma de presentarla puede, por supuesto, ser aburrido, pero yo creo que también, y ya lo dije en el piloto también, existe una forma en la cual dentro de una charla más amena, dentro de una charla más de camaradas, más buscando ayudar no, en la práctica, no tanto así que sea una clase, creo que puede permitir que las personas se animen mucho más a esto. Entonces, para cerrar, yo los exhorto de verdad a que experimenten, a que inclusive si gustan investigar más del tema o si gustan preguntarnos a nosotros sobre algún tema más personalizado, sobre algún tema en un sentido más particular, con gusto nosotros estamos abiertos a sugerencias, estamos abiertos a contestar sus comentarios, si quieren que traigamos algún tema a la mesa que les interese, con gusto lo haremos, ya sea del podcast de finanzas o del podcast de humanidades o del podcast de emprendimiento. Ya saben que estamos aquí para servirles, para brindarles la mayor ayuda posible, con la mejor de las intenciones, y a final de cuentas, para eso estamos aquí, ¿sí o no, Emilio? O sea, para Sí, poder, claro. para poder crear dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra perspectiva, poder crear un mundo, aunque sea un poquito, pero un mundo mejor. Sí, pues sí. Y pues así yo creo que ya terminamos con esta reflexión. Y pues sí, espero que les haya gustado este episodio. Una segunda parte, es la primera vez que hacemos una segunda parte de otro capítulo. Ya van a venir, yo creo que próximamente otras segundas partes, porque ya hay varios que sí les falta todavía continuación. Pero pues bueno, espero que les haya gustado este contenido y otros más que hemos subido. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita. Por último, Gerald, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, si han visto los últimos podcasts que hemos hecho, mis redes son tres, son en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como gerald.d.leon.oficial, me mamé con los puntos, y en TikTok me pueden encontrar como geraldeleon.oficial, y bueno, no sé si este podcast, bueno, este capítulo vaya a salir antes el del sistema educativo, pero en caso de que este salga antes, también tengo cuenta en LinkedIn. Ahí me dedico enteramente a compartir contenido mucho más técnico, artículos inclusive de innovación, de emprendimiento, de tecnología, ciertas cosas más enfocadas a algo práctico, más enfocadas a algo totalmente técnico. En LinkedIn me pueden encontrar como Gerald de León. Y esas son mis 4 redes principales donde estoy mucho más activo. A ti, Emilio, ¿en dónde te podrán seguir? Claro, a mí me pueden seguir en Instagram como emilio.eguía, que es la casa productora que se encarga en hacer este contenido y otros más, que es Producciones Emilio Eguía. Ahí en la bio está la cuenta secundaria, que es más personal, también se suben anuncios y todo, pero es más personal, que es Emilio Eguía 04. En las dos se suben anuncios de todos los proyectos que tengamos en futuro, a puerta, algunas premisas y obviamente el contenido correspondiente. Pero pues sí, espero que les haya gustado. Pues sí, otra vez, denle like, suscríbanse, compartan también el contenido que está muy bueno. Y pues esto apenas estamos comenzando.
Así es, Hasta la próxima. muchas gracias por permitirnos formar parte de su día y recuerden que esto fue Expandiendo Ideas. Bye.